Me complace dar la bienvenida al escenario al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Algunos de ustedes quedaron atrás de la columna. Amigas, amigos, queremos reconocer el esfuerzo de la juventud por construir soluciones, presentar sus recomendaciones en torno al tema de la 9ª Cumbre de las Américas, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Esto confirma el compromiso de la juventud con nuestra labor para la preservación y defensa de la democracia, con el espíritu de aportar y de ser parte de las decisiones estratégicas que influyen en el presente y futuro de nuestro hemisferio. Hacemos un llamado a nuestros Estados miembros para que hagamos de la participación de la juventud una fuente para construir sociedades sólidas, resilientes e inclusivas, para que las propuestas, las decisiones, las conclusiones que ustedes tengan forman parte de nuestro proyecto político inmediato. La Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, nos exhorta a prestar atención a la juventud y nos guía para promover y asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidos la libertad y la justicia social. El Foro de Jóvenes de las Américas nos permite perseguir y aplicar estos principios de la Carta Democrática Interamericana y destaca en materia de la juventud de forma especial. La cumbre propiamente es un mecanismo político a nivel de presidentes para atraer atención y movilización de la acción internacional, incluyendo el trabajo y la coordinación de la juventud en la definición de prioridades y recomendaciones para sus gobiernos, adoptar una agenda hemisférica y compromiso para implementar los mandatos de la cumbre. Teniendo todo lo anterior como referencia y para construir la confianza pública a favor de las democracias más fuertes, necesitamos no solamente una acción permanente y coordinada entre sus múltiples actores, sino también que sea coherente y de manera sistemática para que todas y todos identifiquen y hagan suya la agenda hemisférica. Esto será esencial a la hora que ustedes, en calidad de actores sociales, se involucren en la implementación y seguimiento de los compromisos políticos de la cumbre. Quiero destacar algunos puntos de la declaratoria de compromiso y plan de acción del 6º Foro de las Américas, resultado de participación de 15.742 jóvenes en diálogos, consultas y campañas, 11.807 jóvenes del componente Emprendimiento de Acción, a través de competencias e innovación, 699 postulaciones al Foro Hemisférico, 35 países representados, 450 expertos apoyando los emprendimientos de salud. Teniendo en cuenta la composición de la declaratoria, me gustaría resaltar el compromiso de la juventud con las 5 grandes Cs del desarrollo juvenil. Cambio climático, COVID-19, colaborando con la juventud, combatiendo la corrupción, conectividad y transformación digital. Cada una de estas C responde a compromisos políticos y ejes transversales de la 9ª Cumbre de las Américas. A continuación, me gustaría hacerme eco de algunas de las recomendaciones. En materia de cambio climático, en respuesta al compromiso político de energía limpia y nuestro futuro verde, la juventud recomienda aumentar el financiamiento público y privado a proyectos que impulsen soluciones sostenibles en la reducción de la contaminación e incentivar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a preservar el medio ambiente mediante el emprendimiento. Sobre el combate a la corrupción, ustedes dicen que respondiendo al compromiso de gobernabilidad democrática, la juventud recomienda atender jóvenes sin distinción de condición socioeconómica, a personas con discapacidad, a las mujeres jóvenes y a las infancias, en especial a las juventudes en áreas rurales e inmigrantes, de modo que no permanezcan en la informalidad. En los temas de conectividad, respondiendo al compromiso político de transformación digital, una de las propuestas consiste en crear y promover plataformas que acompañen la orientación vocacional de las y los estudiantes de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Por el lado de COVID-19, respondiendo al compromiso política, salud y resiliencia, la juventud expone una serie de acciones, entre estas de carácter urgente, visibilizar el suicidio, la depresión, el estrés, la ansiedad, entre otras patologías psicológicas de las juventudes, y promover programas integrales y construir una política para la salud mental post-COVID a través de plataformas abiertas y colaborativas.
Debemos asumir el compromiso de no dejar a nadie atrás y convertir la declaratoria en una herramienta de incidencia adaptada a cada realidad local, cada realidad comunitaria, regional, hemisférica, para diseñar ese futuro resiliente que necesitan los jóvenes y las jóvenes. Ustedes, jóvenes, a través de la declaratoria están transmitiendo un mensaje poderoso al mundo entero, a las distintas organizaciones que vienen apoyando este proceso y a nuestros gobiernos. Les invitamos a seguir apoyando a la juventud en la implementación de esta declaratoria. Como hemos dicho en otras instancias, no hay democracia sin desarrollo, ni desarrollo sin democracia. Por eso debemos brindar las oportunidades, los espacios para la juventud, para que propongan nuevas fórmulas para acelerar consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En octubre tendremos la 52 Asamblea General de la OEA en Perú y desde ya invito a trazar el camino a los próximos pasos del sexto Foro de Jóvenes de las Américas y mostrar a nuestros Estados miembros los resultados de la cumbre a distintas esferas del diálogo político. Felicito al Young America's Business Trust y a la Secretaría de Cumbre de las Américas por trabajar estrechamente con ustedes para desarrollar y ejecutar un proceso de participación juvenil tan estructurado, abierto y diverso. A la Ciudad de Los Ángeles, a su alcalde, muchas gracias y nos sentimos a gusto de estar en su ciudad. Mis muestras de gratitud a PepsiCo, un aliado muy importante de OEA y YBT, con quienes desarrollamos el ecoreto. Más tarde conoceremos a los ganadores de la edición actual. Estoy entusiasta y motivado de ver que hoy se entrega la declaratoria del compromiso y plan de acción del sexto Foro de Jóvenes de las Américas. Verdaderamente ustedes le dan al hemisferio una dimensión humanista, que muchas veces en la política se olvida, una dimensión de compromiso con la sociedad, de igualdad. Ustedes están en el terreno, ustedes sufren las consecuencias de las brechas generacionales, de las brechas sociales, de las brechas territoriales, de las brechas tecnológicas. Ustedes sufren las consecuencias de las brechas de la educación. Ustedes definitivamente tienen por delante un humanista ser redoblado en cada una de las acciones de gobierno que surjan. Ustedes tienen el compromiso de hacer un continente, un hemisferio cada vez más igualitario, mejor para todas, mejor para todos. Tenemos por delante excesivo trabajo. La juventud prácticamente sufre problemas en la educación, educación no inclusiva, educación con baja calidad. La juventud sufre las consecuencias de tener que entrar a mercados de trabajo que no están preparados para absorber a los jóvenes, para absorber a aquellos que tienen la voluntad de sumarse por primera vez y empezar a aportar a la sociedad a través de un salario digno. La juventud sufre también por la participación política, porque las demandas de ustedes muchas veces no son comprendidas por los estados donde están y por eso hay presos políticos jóvenes, menores de edad, incluso en varios de los países de la región. La juventud sufre por las condiciones sociales que imponen nuestros estados absolutamente estratificados de hace mucho tiempo, en que han persistido los problemas sociales de desigualdad, de violencia, por décadas y en algunos casos por un par de siglos. No podemos aceptar el status quo, lo decía ayer. Este status quo es desfavorable, este status quo no es el mejor para que los jóvenes puedan encontrar su camino fácilmente, para que puedan sentir que el techo está abierto para pasar y para hacer las cosas que deben hacer para que nuestras sociedades sean mejores. Definitivamente, cada vez que leo una declaración de ustedes, cada vez que leo las recomendaciones de ustedes, siento la necesidad de que tenemos que implementar todo y que tenemos que trabajar para implementar todo. Porque el mensaje humanista que ustedes pasan es muy difícil que sea pasado en otros ámbitos de la discusión política o social en el hemisferio. Gracias por su atención. Gracias por el trabajo. A continuación, nos complace dar la bienvenida al presidente de la República del Perú, Su Excelencia Pedro Castillo. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Estimados jóvenes, apreciados colegas presidentes, para mí es un alto honor estar en este espacio y decirles lo que le decía a los jóvenes en el Perú. Para nosotros, la juventud no es el futuro de los pueblos. La juventud es el presente y hay que darle todo el espacio, y más aún como presidentes, porque de eso se trata. Nosotros en el Perú recorrimos diferentes pueblos juntamente con la juventud. Y fueron los jóvenes los que nos esperaron en diferentes espacios. Y traigo el saludo a la cumbre, y más aún a la cumbre de las juventudes. En el Perú, el 29% de la población peruana está enmarcada entre los jóvenes de 15 a 29 años. Hoy, en este gobierno, estamos gestando que en la presidencia del Consejo de Ministros, instalemos el Viceministerio de la Juventud. Las voces de los jóvenes no pasan solamente por ser escuchados. Tienen que estar en estos espacios para defender la democracia, para defender el medio ambiente, para andar llevando esta agenda y escuchando a todas estas sociedades como lo tenemos en el país, donde tiene que expresar un joven en Lima, la tiene que expresar un joven en la Amazonía, un joven aguajún, un joven asháninca, un joven quechua, un aymara, un campesino, un obrero. Y ellos son las voces y están convencidos de que, así como estos foros, también caminemos juntos con la finalidad de escucharlas, pero serles partícipes activos. Estamos gestando para que la juventud no sea presa fácil de algunos de los vicios, de la delincuencia, del narcotráfico, de estos problemas grandes que tenemos. En diferentes rincones de los países, más aún los países de América, tenemos que involucrarlos a ustedes, no solamente para los eventos, sino para caminar juntos, donde también tienen que ser ustedes los actores para saber que las cosas se hagan bien. A nosotros nos duele, los presidentes que somos elegidos abiertamente por los pueblos, en altos espacios de los gobiernos, funcionarios enlodados en actos de corrupción, que muchas veces la juventud tiene que estar golpeando las puertas, tomando la calle, tomando la plaza para ser escuchados. Eso corresponde a los gobiernos asumirla juntamente con ustedes. En el Perú estamos gestando, a través también de nuestro Parlamento, el acceso o el ingreso libre a las universidades para que tengan acceso nuestros jóvenes desde abajo. Y que la educación tiene que ser el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, y empezando por la juventud. La política nacional de la juventud tiene que buscar el desarrollo integral de los pueblos. Y eso significa escuchar a los jóvenes en diferentes espacios, en una reunión del barrio, en un evento, en un congreso de las juventudes, en congresos internacionales, pero también asumiendo tareas inmediatas. Y haga un recorrido. A mí me gustaría que desde hoy, y que quedan las puertas abiertas para que en el Perú se haga un evento como este, pero de las juventudes. Creo que para la juventud no deben haber límites,
no deben haber fronteras. Estos diferentes idiomas, las diferentes posturas de los jóvenes, las tenemos que asumir los gobiernos. Hoy en el Perú, para ser partícipes en el escenario político, también hay una cuota. Como regidores, en las municipalidades, distritales, provinciales, como consejeros regionales, en los gobiernos regionales y también en el Parlamento, en la vida política, en la vida social y económica. Encontramos jóvenes en diferentes espacios de los países tocando puertas para encontrar un espacio laboral. Y hay que terminar con la explotación hacia la juventud. Eso es lo que buscan ustedes y cuentan con nosotros. Creo que de acá se va a abrir un debate. El tiempo es bastante apremiante para nosotros, pero dejo en representación nuestra a nuestro embajador para que participe y le voy a pedir cuentas qué se ha hecho con la juventud el día de hoy. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva los jóvenes! Muy buenos días, un placer saludarles en nombre del equipo de Young America Business Trust, dándole los agradecimientos al señor presidente del Perú, su excelencia Pedro Castillo, por este mensaje tan importante que ha dirigido a nuestra juventud del continente. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por separar un espacio de su agenda y estar con la juventud del hemisferio occidental. Continuamos con el programa. Tenemos ahora la intervención de la señora María Celina Conte, directora de la Secretaría de Cumbres de las Américas en la Organización de los Estados Americanos, y la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, jefes de delegación de los estados participantes del proceso de cumbres, Su Excelencia Luis Almagro, señora Valerie Lorena, directora ejecutiva del Young American Business Trust, delegadas y delegados juveniles, invitados especiales y restos de asistentes que nos vienen acompañando de manera presencial y virtual. Muy buenos días, realmente me entusiasma muchísimo poder acompañarles en un momento tan especial para la juventud del continente. Mis muestras de gratitud en nombre de la Secretaría de Cumbres por la invitación. Un reconocimiento a ustedes, jóvenes, por su determinación y compromiso con la 9ª Cumbre de las Américas. Les exhortamos a que continúen con la misma energía y nos ayuden a movilizar más voces juveniles para los pasos que se vienen con el 6º Foro de los Jóvenes de las Américas. Desde la Secretaría de Cumbres de las Américas hemos trabajado estrechamente con el YABT para poder hacer que este proceso de la 9ª Cumbre haya incorporado a la juventud desde el principio del proceso de preparación. Y en este punto también quisiera destacar la coordinación permanente que se ha tenido con el gobierno del país anfitrión. Realmente tener a la juventud como uno de los actores sociales, oficiales de la Cumbre de las Américas tiene un significado muy especial, no solamente para la Secretaría de Cumbres en su función como Secretaría Técnica y memoria institucional del proceso, sino también para nuestros propios estados que integran las propuestas de jóvenes a las políticas públicas. Me gustaría enfatizar en la importancia de trabajar juntos y juntas en el plan de acción del 6º Foro de Jóvenes de las Américas y transformarlo en una herramienta de incidencia a corto y largo plazo como parte del proceso de la Cumbre de las Américas. Desde la Secretaría, nosotros seguiremos impulsando con el mismo compromiso la participación de la juventud en los próximos meses como seguimiento a la 9ª Cumbre de las Américas. Esto incluye hacerles partícipes de los mecanismos existentes y aquellos que están todavía por definirse más adelante.
Cabe recordar que los mandatos para la acción emanados de la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá se acordó diseñar, implementar o fortalecer políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales que propicien más y mejores oportunidades para nuestras poblaciones, particularmente para las y los jóvenes, a través del desarrollo del talento humano, de la generación de más y mejores empleos y la dinamización del sector productivo. Dentro del proceso de la presente Cumbre de las Américas hemos ido abordando decididamente este y otros mandatos relacionados a la juventud, apoyándonos en la creatividad y soluciones innovadoras para aprovechar justamente las oportunidades que tenemos como país, como región y como continente. Se ha consolidado una estrategia sólida de trabajo con la juventud, lo cual me parece muy importante resaltar, ya que esto tiene que ver con la incidencia que se pueda tener en la promoción de políticas y planes de desarrollo que tomen justamente en cuenta esas percepciones, esa perspectiva juvenil. Durante todo este camino, el 6º Foro de Jóvenes de las Américas nos permitió conocer muchas historias inspiradoras de jóvenes que están comprometidos y comprometidas tanto con la definición y el seguimiento de la implementación de los mandatos de la cumbre. Y esto podemos verlo reflejado en los datos que nos han compartido quienes nos han antecedido, así como en el contenido de la declaratoria y en los miles de jóvenes que se sumaron a las consultas juveniles. Muchos de estos jóvenes lideran emprendimientos que no solamente generan ingresos, sino que también responden a temas como el cambio climático, la resiliencia, la creación de empleos, la gobernanza democrática y otros temas prioritarios y transversales abordados por la cumbre. Tenemos resultados concretos, medibles y convertirlos en compromisos realmente. Compromisos que no solamente por el lado de la juventud reflejan sus intereses, sino también por parte de los estados y por parte de la comunidad internacional, que no solo escucha a la juventud, sino que trabaja en colaboración con la juventud para el fortalecimiento del sistema democrático y de la agenda de desarrollo integral. Les invito a que hagan suya esta declaratoria de compromiso y plan de acción del Foro de los Jóvenes y que puedan realmente adaptarla a sus contextos, a su entorno. Recuerden que toda iniciativa que ustedes lideren tiene un impacto positivo en muchas personas. No dejen de comunicarla y hacerlas parte del seguimiento y también de los informes, de los reportes que el Y American Business Trust constantemente presenta a nuestros estados por medio de distintos mecanismos para tal fin. Y a los líderes de nuestro continente que están recibiendo esta declaratoria de mano de la propia juventud, les exhortamos a que trabajen con la juventud, a que sigan trabajando con la juventud, a que puedan insertar sus propuestas y mantengan un diálogo permanente que trascienda estos días de la cumbre, que sea una acción que se convierta en un legado. Hoy estamos dando un nuevo impulso a la participación juvenil en la toma de decisiones y que sus propuestas sean acogidas desde la administración pública y otros sectores de la sociedad. Destinar los recursos apropiados para invertir en la juventud es fundamental, porque hacerlo es una decisión acertada y reconocida en nuestras sociedades. No queda sin lugar a dudas que la juventud nos ha demostrado que tiene una capacidad plena de organización, de reunir las herramientas y encontrar los medios para poder contribuir e incidir en los temas que llaman al debate en nuestra región. Y para ir finalizando, le digo a nuestra juventud, a ustedes, quienes nos escuchan, que ustedes están redefiniendo el concepto y la práctica de la ciudadanía. Y esto es esencial, jóvenes, para poder salvaguardar los valores democráticos y el espíritu de la cooperación solidaria entre las naciones del continente. Gracias por lograrlo, por honrarme con participar en este esfuerzo desde la Secretaría de Cumbres. Quedamos en plena disposición de poder seguir trabajando con ustedes
en las etapas posteriores a esta cumbre. Y finalizo mi intervención reiterando lo dicho en el diálogo hemisférico del pasado 16 de mayo. Jóvenes, sigamos caminando juntas y juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora María Celina Conte. Ella es la directora de la Secretaría de Cumbres de las Américas en la Organización de los Estados Americanos y una persona que ha venido apoyando este proceso desde el día número 1. Ella y su equipo de trabajo, y desde el Young America's Business Trust estamos muy agradecidos por todo su apoyo y ese voto de confianza a nuestra juventud. Vamos a dar inicio al conversatorio con líderes hemisféricos que están hoy aquí con nosotros para conversar con nuestra juventud, para presentar distintas perspectivas también sobre ese gran esfuerzo que estamos haciendo en nuestro continente a favor de la juventud. Como moderador de este conversatorio tenemos al señor Gustavo Alegret de la cadena noticiosa NTN 24, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, señor Gustavo Alegret. Él va a estar a cargo de presentar nuestros líderes que integran el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Que nos acompañan. Quiero dar la bienvenida, me parece que están ya casi listos, al presidente de la República de Colombia, Iván Duque, al embajador ante la Organización de Estados Americanos de la República de Perú, el señor Harold Forsyth, y la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines. Vamos a recibirlos. Sigue. Por favor. Embajador, Erika Tunmedia. Salud. ¿No tienes micrófono? Gracias. 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 A ustedes. We need a mic. We need a mic for the Minister of Panama. No tiene micrófono la ministra de Panamá. Tus fans. We need a mic for the Minister of Panama. No tenemos. Vamos a empezar. Por favor, tomen asiento. Vamos a solucionar técnicamente. Listo, solucionado. La ministra tendrá un fabuloso micrófono de mano. La idea de este panel es que sea una conversación. Voy a pedir encarecidamente a nuestros invitados que, si bien son políticos, y ustedes saben que a los políticos les gusta hablar, pero vamos a ver si conseguimos una conversación, un diálogo, tomando un cafecito, colombiano si puede ser, con la idea de escuchar a los jóvenes y las preocupaciones que tienen. Y les doy 2 minutos para comenzar, y voy a comenzar con el presidente Duque, al respecto de cómo ve esas preocupaciones de los jóvenes, no solo en Colombia, que las tienen y las han demostrado y se han movilizado, sino en el resto del continente. Los jóvenes y el rol que tienen hoy en la solución de los problemas comunes que tenemos. Presidente. Gustavo, muchas gracias. Querida canciller, un gusto verte de nuevo. Apreciado Harold, querido embajador. Y un saludo muy especial a todos los jóvenes que nos acompañan hoy acá. Yo quisiera decir lo siguiente, Gustavo. Los jóvenes hoy son protagonistas. A los jóvenes normalmente siempre se les ha dicho, ustedes son el futuro. No, los jóvenes no son el futuro, son el presente y son los forjadores del futuro. Y hoy estamos viendo un mundo donde la juventud es protagonista. Los más importantes CEOs de las startups en el mundo que están cambiando industrias, la gran mayoría son jóvenes que están entre los 25 y los 35 años de edad. Estamos viendo el resurgir de una clase política joven en América Latina.
Y lo vimos en Colombia a finales del año pasado cuando hicimos por primera vez la elección popular de los consejos municipales de juventud. Elegimos más de 10.000 jóvenes que están entre 14 y 28 años de edad, que salieron a las urnas con vocación, y de ese porcentaje, más del 60% son mujeres. Y fuera de eso, participaron líderes desde los partidos y las plataformas de juventud. Entonces está ese resurgir. Pero también hay una problemática que hay que enfrentar. El joven latinoamericano hoy es el más afectado por el desempleo. Si alguien dijera cuál es la caracterización de un desempleado latinoamericano, diría una mujer entre 18 y 28 años. Entonces, lo que el joven y los jóvenes más necesitan hoy son tres cosas. Por un lado, formación de capacidades. El joven quiere aprender nuevas destrezas pertinentes frente a lo que demanda el mercado laboral. Y me siento contento que en Colombia hemos logrado impulsar esa plataforma para tener hoy más de 600, 700 mil jóvenes, no solamente con doble titulación, sino a través del SENA, ese Servicio Nacional de Aprendizaje, para trabajar en los sectores de la cuarta revolución industrial. Lo segundo, queremos ver a los jóvenes con oportunidades de empleo reales. Siempre hablamos de eso, pero no hemos encontrado esa política pública ideal. Me siento contento que lanzamos en Colombia el año pasado una política donde cada vez que se genera un nuevo empleo de un joven entre 18 y 28 años, nosotros subsidiamos el 25% de un salario mínimo, el equivalente al pago de la seguridad social, para que puedan entrar al mercado laboral. Ya estamos casi por 400.000 jóvenes que han entrado a través de esa plataforma. Y el tercer punto es el empoderamiento de los jóvenes en la toma de decisiones. Y ahí también me siento contento que hemos tenido una ministra de Cultura que tiene hoy 31 años, un director de Planeación Nacional que estuvo durante una muy buena parte de nuestro gobierno, menor de 35 años, un ministro de Vivienda que llegó a los 33 años y varios directores de agencias que también representan esa nueva generación. Ese empoderamiento de los jóvenes también es necesario. Entonces yo cierro, Gustavo, diciendo formación, empleo, representación, pero sobre todo que asumamos que los jóvenes no son un tema de mediano plazo, son el presente y son los forjadores del futuro. Ministra. Gracias. Yo creo que estaba en marcha ahora. ¿Ahora? Sí. Adelante. Yo creo que hay que enfocar lo que está pasando en este momento como un momento coyuntural que sirve para catalizar más participación, porque la crisis climática a quien afecta no son a los políticos actuales, tiene una consecuencia significativa en las generaciones que vienen, pero no están teniendo la representación en la toma de decisiones en este momento. Entonces yo creo que lo que estamos pasando ahora ha generado el momento perfecto por dos situaciones. Uno, porque las consecuencias no hay manera, los únicos que las van a vivir son precisamente esas generaciones que no están debidamente representados. Y dos, cómo la falta de confianza se está generando en todos nuestros pueblos, en todos los pueblos latinoamericanos, crece la desconfianza porque no se sienten representados. Al no sentirse representados, al final casi la mitad de la población votante son jóvenes. Entonces van a tener que ser atendidos sí o sí. Entonces ese acceso a esa representación que tiene que ser claro, no es escuchemos a los jóvenes, no es escuchar a los jóvenes. Y no es solo capacitarlos porque no tienen la experiencia. A veces no tener esa experiencia es positivo porque la experiencia no ha sido muy buena. Entonces yo creo que hay que generar ese acto de rendición de cuentas para todos nosotros, para todos, para decir cuánto realmente estás facilitando o dando el camino para que los jóvenes no solo sean escuchados, sino que tengan un rol protagónico en la toma de decisiones que se va a afectar a ellos mismos. Embajador, tiene el micrófono puesto. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor inmenso participar en este evento con mi distinguido amigo, el señor presidente de la hermana República de Colombia, con la señora canciller de Panamá. Lamentablemente, como ustedes saben, el presidente José Pedro Castillo tuvo que atender un evento programado con anticipación.
Él informó en su intervención previa cifras verdaderamente impactantes sobre el porcentaje de la juventud concretamente en nuestro país. Tenemos mucho que aprender ciertamente de los grandes avances de la hermana República de Colombia, también de Panamá, en este tema, incorporar a la juventud en el mainstream, concretamente en el mercado laboral, pero sobre todo también en el mercado de la formación profesional, de la formación para encarar el futuro. Y esto me lleva a pensar en un problema, en un problema que se está planteando en nuestras sociedades, que son el descreimiento, la falta de fe en las instituciones. En esto influye negativamente, ayer el presidente Duque lo explicó magistralmente, el tema de las redes sociales, ¿no? Que tienen un rol naturalmente que puede ser muy positivo, como él lo decía, pero también encierran riesgos muy grandes. Y entre los grandes consumidores de las redes sociales están precisamente los jóvenes. Entonces se genera una suerte de descreimiento en sus instituciones, de pérdida de fe en sus mayores y pérdida también de convicción por los valores democráticos en los cuales todos debemos mantenernos profundamente comprometidos. Entonces las instituciones terminan acusando una grave crisis, una aguda crisis que podríamos definirla con un concepto, crisis de representación, como dice la señora ministra. Y me preocupa adicionalmente un tema que les dejo sembrados a ustedes, especialmente a los jóvenes, y un poco en nombre también de lo que es la visión del gobierno del presidente Castillo, que es la desigualdad como un verdadero flagelo que puede abatirse sobre nuestras sociedades de una manera muy peligrosa. El tema, además de la pandemia, que países como por ejemplo Colombia manejó con extremo cuidado y con suma habilidad, nos deja lecciones tremendas porque desnudó e hizo público las enormes diferencias sociales que existen entre nuestros países y nuestras sociedades. Y eso hay que añadirle esta crisis desatada a partir de hechos internacionales que no viene al caso comentar, que puede generar tremendas situaciones económicas difíciles de controlar, en lo que hay que agregar el tema de la crisis de fertilizantes. Termino siempre diciendo que la desigualdad puede constituirse en el gran flagelo que todos tenemos la obligación de combatir. Muchas gracias. Embajador, déjame dar dos datos Sí. que creo que explican lo que nos está explicando los panelistas y particularmente esta última intervención. Según el índice de democracia elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist, el 75% de los ciudadanos cree que el principal problema de las democracias hoy no ha conseguido resolver la desigualdad. Y el 98% de los ciudadanos de América Latina, según este índice, no viven en una democracia plena. Solo hay dos países, Uruguay y Costa Rica, que así lo consideran. Y esto se refleja en la popularidad de los líderes. Presidente Duque, hablando con franqueza, la popularidad, la que usted tiene entre los jóvenes en Colombia hoy, es muy baja. Pero no es usted el único. Líderes de América Latina tienen esa baja popularidad. En su caso, entre el 25 y 34 años, creen que su gestión no es aprobada. ¿Qué estamos haciendo, qué están haciendo ustedes, los gobiernos, para decirle a la sociedad, les estamos escuchando y estos datos que ustedes ven de nuestro trabajo, que no creen que lo estamos haciendo bien, los vamos a cambiar? Presidente Duque. A ver, yo empezaría primero, Gustavo, por hablar sobre la popularidad, porque le ha hecho mucho daño a la política que la popularidad se ponga como una presea, porque no necesariamente la popularidad es lo que le conviene a una democracia. Chávez fue muy popular y mire la desgracia de Venezuela. Míralo. Entonces, también es un mensaje a los medios de comunicación, porque cuando los medios de comunicación convierten la popularidad en un plurito,
quiere decir que quienes gobernamos tenemos que estar pensando en cómo nos hacemos populares y no en cómo nos hacemos efectivos, porque resolver muchos problemas requiere tomar decisiones impopulares. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes y hay que trabajarlo con los jóvenes. Porque a los jóvenes hay muchos políticos que les hacen cantos de sirena y que los utilizan como fenómenos de manipulación. Campañas de desprestigio, campañas de destrucción, campañas de percepción. Y eso es hoy una amenaza a nuestras democracias. Porque hay muchos que en el mundo de la asesoría política dicen percepción es realidad. Entonces, ahora con la exponencialidad en las redes sociales, tomemos una mentira y crezcámosla exponencialmente hasta que la hagamos verdad. Y hoy lo que más hay que protegerle a los jóvenes y a la sociedad en general es la democracia, que es la libertad de elegir, pero elegir sobre información veraz. Y hoy los tres principales enemigos que tiene nuestra democracia son la P del populismo, la P de la polarización y la P de la posverdad. Esas tres P's, que además las ha escrito muy bien Moisés Naim en su último libro, son enemigos de la sociedad. Y ahí es donde hay que alertar a los jóvenes, pero invitarlos a defender esa democracia. Más allá de lo que diga una encuesta u otra, yo le puedo hablar de realidades. En Colombia, el gobierno que le deja a nuestro país la educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 es el gobierno nuestro por primera vez en la historia de nuestro país. El programa Jóvenes en Acción, que es el programa de apoyo económico de manutención para los jóvenes, lo recibimos en 127.000 jóvenes y lo vamos a dejar por encima de 700.000. La primera elección popular de los consejos municipales de juventud también ha tenido lugar en nuestro gobierno. Y yo no hago esto buscando el aplauso, no, yo hago esto pensando en que lo que les sirve a los jóvenes son esos espacios de participación, el acceso a la educación, los programas de empleo y los programas de empoderamiento. Y es allí donde tenemos que trabajar decididamente, porque hay algo que le ha hecho mucho daño a América Latina, y es que hay unos sectores que por ideologización y tratando de generar posverdad, polarización y populismo, le han sembrado a la juventud que todo está mal y no le han mostrado a la juventud que hay una evolución positiva en América Latina. Eso es lo que usted explica, que hoy Colombia enfrenta una elección con dos candidatos que son Puede pasar. outsiders o de fuera de los sistemas Primero, Gustavo, que generan tanta incertidumbre. Primero, Gustavo, es muy importante tener en cuenta, ojo con la generalización, porque cuando hay candidatos que llevan 30 años en la política, esos no son outsiders. El que lleva 30 años en la política es todo menos antisistema. Eso es distinto, pero no es un outsider, porque usted puede estar en la política 30 años y mutar perfectamente como un camaleón de colores. Y usted puede estar en la política defendiendo principios. Y mi mensaje para los jóvenes hoy, y yo lo veo con la tragedia que ha vivido sobre todo la hermana República de Venezuela, hoy tenemos que empoderar a los jóvenes para defender la democracia y la libertad de elegir. Y tenemos que ser capaces de denunciar todas esas campañas de manipulación a través de las redes para generar la fractura de nuestra sociedad. Por eso yo digo, más que la popularidad, a mí lo que me ha interesado, y ese es el bastión de mi corazón, es que yo termino mi gobierno y puedo decirle a cualquier colombiano mirándolo a los ojos, que haya votado o no haya votado por mí, goberné con un programa de gobierno y lo saqué adelante porque la política es de verdades y no de manipulación. Una de las cosas que... Una de las cosas que siempre he admirado de los panameños es que son aguerridos y cuando hablan de política se les nota la pasión. Pero en 2019, cuando vimos ciudadanos en las calles de países como Chile, como Ecuador, como Colombia, como otras naciones, Panamá fue una suerte de excepción. Y no porque no estén preocupados, se explican de la política. ¿Qué ha hecho Panamá para evitar que esa desafección política, que puede también existir, no se haya transformado en protesta social? La necesidad de mantener la paz social fue una de las prioridades
del presidente Cortizo en todas las políticas y cómo se establecieron, y eso implicó todo lo que tenía que ver no solo con las cuarentenas, pero también la ayuda social que se le daban a los pueblos, y también en la estrategia de vacunación, cómo se hizo la priorización para asegurar que nadie se saltara a la fila. O sea, al final lo más importante es mantener la confianza. Cuando tú pierdes la confianza, todos los procesos y las crisis políticas que se han dado en nuestros pueblos es por falta de confianza. Esa confianza, sobre todo en el sector juvenil, hay que forjarla nuevamente dándoles participación, no asegurando simplemente escuchar, tener una propuesta, que nadie lee esos grados de representación. Yo la semana pasada justo estaba en un ejercicio donde visitábamos todas las universidades, pero las visitábamos no para una fotografía o para escuchar, escrito quién va a participar, en qué proyecto van a entrar, que es una manera realmente de tener una participación directa. Pero hay un rol importante que olvidamos, el activismo. Si tú no tienes activismo y no lo valoras, en vez de aplastarlo, lo valoras y le das su justa dimensión, es realmente el que te permite avanzar y genera confianza. Yo creo muchísimo en el activismo y en el rol que ha desempeñado, por ejemplo, para causas como la de la mujer, y darle su espacio porque dentro de ese activismo los jóvenes tienen un rol prioritario. Entonces, acercarlos, no simplemente no tratarlos de poner de lado, sino decir esto es importante porque como sociedad y como democracia debemos avanzar. Una última idea. Hablando de democracia y representación y cómo se defienden los sistemas o no, yo creo nuevamente que es el momento de pensarse en cambios estructurales profundos que permitan que los sistemas democráticos como los tenemos, la representación sea efectiva. Tú tienes ahora mismo la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos donde no se identifican con las decisiones que se toman. En este mismo pueblo donde estamos en Estados Unidos, en el tema de armas, la población quiere una cosa y las decisiones son otras. Entonces es un momento realmente para pensarse en esos cambios profundos de nuestros sistemas democráticos que permitan esa representatividad real de los pueblos. Decía el presidente Duque, embajador, populismo, polarización, posverdad. Las 3 P se aplicarían, en mi opinión, a la situación social en Perú. El nuestro es un país altamente multicultural, ¿no? Probablemente el país más multicultural de las Américas. Esta es una historia que se origina con la conquista, y la conquista, curiosamente, es un proceso que todavía no termina, que está en plena ebullición y lo estamos notando día a día. El presidente Castillo es reflejo de esa nueva realidad del Perú que emerge, y naturalmente se trata de una circunstancia que crea una problemática compleja, pero el presidente Duque creo que ha demostrado mucho coraje en su gestión al no privilegiar la popularidad como el objetivo esencial. Y los resultados de su gobierno ya se empiezan a notar en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es un instrumento muy válido y muy creíble. Señalaba la señora ministra el tema de la juventud y de la representación. Y ya habíamos mencionado algo sobre este riesgo que plantean las redes sociales. Hay una realidad, Gustavo, la partidocracia en América Latina está en una crisis tremenda. En el caso de la hermana República de Colombia, hemos visto que los partidos históricos, pero verdaderamente históricos de Colombia, de alguna manera o están prácticamente en fase terminal o bueno, no sabemos si podrán recomponerse en el futuro. En el caso del Perú, la partidocracia está realmente débil. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hablar de fortalecer el sistema democrático sin fortalecer partidos políticos? ¿Cómo ofrecerle a la juventud partidos políticos con capacidad de renovar sus liderazgos y de mirar el futuro? Pero los partidos políticos es parte de la asignatura pendiente más compleja de la realidad democrática de la región. Presidente. Gracias. No, yo creo que el embajador Forsyth lo plantea bien y Erika también, en el sentido de cómo empoderamos dentro de las instituciones de la democracia. Los partidos políticos
deben ser preservados, son el motor a través del cual se canaliza el liderazgo democrático. Obviamente los partidos también tienen desgastes y los partidos están cada vez más expuestos. Yo en mi propia experiencia personal, a los 18, 19 años empecé como dirigente del Partido Liberal en Colombia. Fui además subsecretario del Partido Liberal muy joven, participé en los grupos ideológicos y entendí que esos foros son los foros donde uno realmente puede ejercer un liderazgo constructivo. Hoy hay muchos movimientos y plataformas juveniles que no podemos dejar de lado porque terminan siendo tan importantes como los partidos mismos a nivel local, a nivel territorial. Y fíjate una cosa que logramos en Colombia con la elección de los consejos de juventud, Eric, querido embajador. El año pasado hicimos la elección de esos consejos de juventud, pero hicimos 3 cambios democráticos profundos. Primero, listas paritarias. Mitad hombres, mitad mujeres. Segundo, con alternación, hombre-mujer, hombre-mujer. 60% de los elegidos mujeres. Y lo tercero, para no entrar en la discusión de si los partidos le ganaban a las plataformas, dimos una representación para los partidos, una representación para las plataformas, una representación para las minorías y la verdad es que logramos un ejercicio de representación política inigualable. Y hoy han empezado a trabajar plataformas y partidos en esos consejos de juventud y óyeme lo que te lo puedo asegurar hoy. En 10 años vamos a estar viendo alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales y, ¿por qué no?, un presidente que haya pasado por ese ejercicio de liderazgo. Entonces, para recoger lo que dice Harold, partidos sí, fuertes, pero también con renovación constante de liderazgo, pero también mecanismos de participación juvenil donde los liderazgos en el arte, en el deporte, en el emprendimiento, en distintas manifestaciones, también sumen al enriquecimiento de la democracia. Y yo cierro diciendo esto, normalmente siempre tratamos de ver el vaso medio vacío. Los jóvenes están aburridos, los jóvenes no quieren, no, hay unos jóvenes que son los jóvenes que están acá, ellos son los que hoy están aquí mostrando su liderazgo. ¿Cómo podemos decir nosotros que la juventud no está empoderada si miren esta representación que estamos teniendo en la Cumbre de las Américas? Lo que necesitamos es decirle a ellos, vamos a empoderarlos más, vamos a confiar más en ustedes y les vamos a dar más espacios de representación. Una de las principales preocupaciones que tienen estos jóvenes y los que nos están viendo y los que no están y los que no tienen acceso siquiera a Internet para ver este panel es la preocupación por el cambio climático. Y es algo que los 3 gobiernos que ustedes representan han puesto sobre la mesa y no son exclusivos. Voy a dar 2 datos según una encuesta del Lancet. El 75% de jóvenes consultados entre 16 y 25 años ven el futuro de manera aterrador. Y el 65% dice que los gobiernos están fallando a los jóvenes al no actuar ante el cambio climático. Ministra, ¿cómo se responde al 75% que ve el futuro de manera aterrador? Yo comparto esa visión. Yo comparto plenamente una visión de que el futuro es aterrador, de que no hemos hecho los cambios suficientes y nuevamente creo que porque los que están tomando las decisiones no van a vivir las peores consecuencias. Estoy convencida de eso. Cuando nosotros fuimos a la COP26 llevamos el equipo negociador más joven de la COP. Lo que hicieron en esas mesas fue extraordinario. Y yo creo que es por el propio compromiso que tienen de la realidad que están viviendo y de la esperanza que tienen sobre unas consecuencias importantes. Al final, el ejercicio de rendición de cuentas no existe para los cambios que hay que implementar. Todos decimos que vamos a hacer cosas y se siguen prolongando, recursos que nunca llegan
y las fotografías de los líderes que están tomando las decisiones son bastante monocromáticas, de un mismo sexo. O sea, es todo la misma fotografía permanente que se prolonga en el tiempo. Hay que hacer cambios si realmente queremos salvar a nuestro planeta. Yo comparto plenamente esa visión pesimista, desafortunadamente, pero creo también que hay que buscar el mecanismo, y por eso hablaba yo del activismo también ambiental, llamar a todos a capítulo. Hay que hacer esos cambios. Un llamado a capítulo que fue muy sonoro fue el que hizo el gobierno de Pedro Castillo con la empresa Repsol. Un vertido reciente frente a las costas peruanas dejó 12.000 barriles de crudo en el mar, afectando a 24 playas y más de 11.000 hectáreas de litoral. Las imágenes hablaban por sí solas y contribuían a ese efecto aterrador. Fue algo terrible y afortunadamente América reaccionó con coraje y condenamos este hecho. Esperemos que no se repita y esperemos que ahora los responsables puedan ser conducidos a la justicia y paguen naturalmente lo que deben pagar en compensar al Estado peruano y sobre todo a los seres humanos que se han visto tan especialmente afectados. Tengo naturalmente que compartir lo que se ha señalado, lo que acaba de decir la ministra y el presidente sobre esta problemática del cambio climático. El Perú hizo una inversión, sin embargo, gigantesca para realizar en Lima una reunión al más alto nivel que fue previa a la cumbre de París. Sin embargo, a mí siempre me circulaba una idea, ¿no? Nosotros no somos los responsables principales de este drama. Hay quienes sí lo son. Entonces son ellos los que tienen que hacer la principal inversión y asumir el principal compromiso. Obviamente tenemos que hacer lo nuestro. Hoy el presidente Boric, por una iniciativa suya, junto con el presidente Duque, presidente Castillo, presidente Cortizo, la canciller de Canadá y el secretario Kerry han suscrito un documento que tiene que ver con la protección de los océanos. Esto es vital, sobre todo si la juventud se contagia de ese interés. Y dijo el presidente Boric, me parece una frase muy sugestiva, no podemos hablar de solucionar el cambio climático si no protegemos los océanos, y viceversa. ¿Es posible ir a la COP, defender el cambio climático, decir que estamos comprometidos y al mismo tiempo ser países que permiten la explotación petrolera? Perú, y luego escuchamos al presidente Duque. Me parece un contrasentido insoportable, todo lo que podría decir. Yo siempre he creído que estamos en un mundo en transición y estamos en una transición positiva. Mi forma de ver la crisis es con optimismo. Y si a mí me preguntan por qué lo veo con optimismo, porque yo creo que están pasando cosas muy significativas. Panamá, por ejemplo. Panamá es un país que es carbono negativo. Panamá es un país hoy, mientras estamos teniendo esta conversación, que es carbono negativo y reafirma su condición y su posición. El Perú es un país donde tiene una vasta mayoría de su territorio conformado por selva amazónica, al igual que nosotros, 35% de nuestro territorio, y que firmamos el Pacto de Leticia para proteger ecosistemas, para recuperar territorios afectados. En el caso particular de Colombia, nosotros pasamos de incipiente 0.2% de la matriz energética en renovables no convencionales a llegar muy pronto al 15%, acercándonos al 20% y superando el 90% de renovables en el total de la matriz. Y nosotros tomamos una decisión y es llegar al 30% de las áreas marinas y las áreas territoriales como áreas protegidas. Y lanzamos el plan de siembra de 180 millones de árboles, llevamos 126 millones sembrados y avanzando, y una política de economía circular. Y lanzamos una ley de movilidad limpia donde hoy tenemos el mayor número de vehículos eléctricos per cápita de un país de América Latina. Entonces, eso es positivo. Ahora, la pregunta que tú haces, ¿se puede o no producir hidrocarburos? Y yo creo que hay que salir de los falsos dilemas. Porque a mí me gusta, por ejemplo, ver un país como el Canadá, que tiene hidrocarburos, que es una potencia en hidrocarburos, pero es una potencia en renovables no convencionales.
que es una potencia minera, pero al mismo tiempo es una potencia en conservación. Y lo digo porque el propósito es ir neutralizando las emisiones, pero hay que salirnos también de los discursos de la posverdad. Este edificio donde estamos no existiría sin minería. El avión en el que llegaron muchas personas acá no existiría sin la minería. El asfalto por el cual llegamos hasta acá no existiría sin la minería. Los carros en los que nos transportamos no existirían sin la minería. Los computadores, los teléfonos que utilizan los jóvenes conectados no existirían sin la minería. Entonces, entendamos que una cosa es que existan ciertas manifestaciones que sí tienen huella, pero que esa huella se puede neutralizar y se puede controlar mejor. Y en el caso particular de Colombia, Colombia es un país que está llegando nuevamente hacia la producción de 1 millón de barriles de petróleo al día. Pero Colombia es un país que la gran mayoría de su petróleo lo exporta. Y de pronto lo que la gente no sabe es que producto de esas ventas de petróleo es que nosotros tenemos la mayor fuente de impuestos en el país, la mayor fuente de regalías, y con esos recursos es con lo que estamos financiando la educación gratuita, con lo que estamos financiando el aumento de la red de protección social, con lo que estamos aumentando las vías terciarias, con lo que estamos protegiendo a los más vulnerables también. ¿Se puede llegar en algún momento a sustituir? Claro, por eso estamos en una transición, por eso estamos ya con la perspectiva de convertir a Colombia en el mayor productor de hidrógeno verde en el curso de la próxima década. Pero decir hoy que se llega al poder y me dicen al otro día, apague el petróleo, eso puede destrozar por completo un sistema económico. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos en una transición, la transición es positiva, pero la transición hoy nos está llevando a tener la mayor y mejor conciencia ambiental que haya registrado una generación. Yo me siento orgulloso de estos jóvenes que hoy tienen el tema ambiental en su corazón y que entienden que la protección de la naturaleza, de la biodiversidad y de estas nuevas fuentes de energía es decir, Escazú. Bueno, me encanta que hagan esa pregunta. Venga, ¿sabe qué? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, acuerdo de Escazú. Voy a responder sobre esto. Colombia negoció el acuerdo de Escazú hace más de 10 años. Negoció y no lo firmaron. El presidente que firmó el acuerdo de Escazú en diciembre del 2019 fui yo en Colombia. El que lo ha presentado al Congreso 2 veces he sido yo. Y le voy a decir una cosa, Escazú tiene un problema. Y es un problema que lo tenemos que resolver. Porque Costa Rica, por ejemplo, que fue el país donde se firmó, por eso se llama Acuerdo de Escazú, no lo ha ratificado tampoco. ¿Y saben por qué? Porque el error es que dejaron un tratado sin la posibilidad de denunciar 1, 2 o 3 artículos. Es o se toma completo o se rechaza completo. Desde mi punto de vista, Colombia debería ratificarlo y por eso se lo he enviado al Congreso para que el Congreso lo ratifique. Pero sí creo que es necesario que podamos resolver en este tipo de tratados la posibilidad de que por 1 o 2 artículos no se queden países por fuera de ratificarlo, en este caso como el país anfitrión que fue Costa Rica. Presidente, tenemos que, un segundito por favor, tenemos que cerrar el panel porque me parece que el siguiente invitado está listo. Me gustaría darle la palabra sobre este particular a la ministra y luego cerramos con el embajador. Adelante. Bueno, sobre el acuerdo de Escazú nosotros sí lo aprobamos y es ley. Nosotros, gracias. Yo creo y regreso cuando conversábamos sobre contagiar a los jóvenes sobre el tema climático, no hay que contagiarlos. Nosotros hemos hecho encuestas, Panamá, pero todos los países, el que tiene mayor conciencia ambiental y entiende la gravedad de las decisiones que se toman son los jóvenes. Entonces, el que está dispuesto o los que están dispuestos a tomar las decisiones difíciles en pro del ambiente y de esa crisis climática son los jóvenes. Entonces, ahí la importancia de que en la toma de decisiones estén involucrados quienes han entendido la seriedad de donde estamos y de las decisiones que se tienen que tomar. Cerramos, embajador. Gracias, Gustavo. Se trata de un hecho sumamente delicado, el tema de Escazú. Y
personalmente creo en el acuerdo. En el Perú se armó una situación insostenible que ha impedido que el tema se considere, precisamente por el tema de las redes sociales, de la posverdad, de los fake news y de cuánta otra cosa hay. Pero el presidente Duque da unas ideas interesantes. El tratado evidentemente es un tratado cerrado que no permite un manejo amigable. ¿Podría ser posible, señor presidente, que nuestros países piensen en un protocolo complementario que pueda ser de fácil negociación y que aligere la problemática pendiente ante los diversos congresos? Eso puede negociarse con relativa rapidez. Me parece que hay un consenso generalizado en el sentido de que el tratado tiene que salir adelante de todas maneras, pero probablemente flexibilizando algunos de sus contenidos. Y termino diciendo que tuve oportunidad hace algún tiempo de conversar con este gran sociólogo, Alain Touraine, y él me decía que los partidos políticos, un comentario que me llamó mucho la atención, los hacen generalmente los sectores medios, no los sectores altos de la sociedad, ni tampoco los sectores bajos. Se trata entonces de fortalecer los sectores medios e invitar a la juventud a organizarse políticamente, a fortalecer los partidos políticos como el eje central del proceso democrático. Gracias, Gustavo. Presidente Iván Duque, presidente de Colombia, Erika Moines, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, y embajador Harold Forsyth ante la OEA representando al Perú. Gracias. Gracias, Gustavo. Un placer. Gracias a todos. Muy bien. Demasiado honor. No sé. Demasiado honor, presidente. Muchas gracias. Mi amigo de María. Se tienen que quedar. Presidente. Gracias, señor presidente Duque. A la canciller de Panamá, al señor embajador de Perú en los Estados Unidos, muchísimas gracias. También al señor Gustavo por moderar esta importante sesión. Ahora pasamos a un punto muy importante y muy esperado también, y es el acto de entrega formal de la declaratoria del 6º Foro de Jóvenes de las Américas, de la 9ª Cumbre de las Américas. Por favor, si nos podemos mantener un segundo en nuestros puestos para dar la bienvenida con un fuerte aplauso a la señora Valerie Lorena, directora ejecutiva del Young America's Business Trust. Bienvenida, señora Valerie. Excelencias, muy buenas tardes. Les doy un cordial agradecimiento a nombre de toda la juventud por estar con nosotros en este acto de entrega de declaratoria del 6º Foro de Jóvenes de las Américas. Su presencia hoy es un compromiso latente con la juventud. A nombre de 27,000 jóvenes que participaron en este proceso, les doy una gran bienvenida y un cordial agradecimiento. A nombre del YABT, el Young America's Business Trust, me complace darles la bienvenida en este espacio que confluye la juventud y el liderazgo de más alto nivel. Desde su creación en el 2005, el foro se ha constituido como una plataforma permanente, abierta e inclusiva de participación que permite a la juventud contribuir e incidir en la definición de prioridades y, en coordinación con ustedes, acciones en el continente. Creemos que un ecosistema de desarrollo juvenil coadyuva al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y al impulso de la agenda interamericana. A través del 6º Foro se impulsó el diálogo y la participación, así como el emprendimiento innovador en torno a los ejes de la Cumbre de las Américas y a las 5 Cs del desarrollo juvenil: cambio climático, colaborando con la juventud, combatiendo la corrupción, conectividad y transformación digital y nuestra respuesta a COVID-19. El actual proceso, como lo mencionaba, tuvo más de 27,300 jóvenes involucrados de todo lo largo y ancho de nuestro continente. La declaratoria que hoy se entrega es la culminación de un robusto y completo proceso de consultas dirigido en todo el continente por redes juveniles. Más de 400 redes juveniles hemisféricas han sido involucradas con una función de representatividad geográfica, étnica y de género. En el componente de innovación en acción, más de 11,800 jóvenes contribuyeron con soluciones innovadoras de retos a los retos y prioridades del desarrollo juvenil. Conocemos, presidente Duque, que usted impulsa el emprendimiento. Fue así que nos complace presentarle que también los emprendedores están en este proceso del Foro de Jóvenes de las Américas. Finalmente, más de 1,300 líderes juveniles se postularon para venir acá.
No todos pudieron llegar, pero nos están siguiendo más de 2,000 jóvenes a través de las redes sociales y la transmisión de este foro. A continuación, es un placer para mí invitar a 2 jóvenes líderes juveniles, coordinadores del proceso del Foro de Jóvenes de las Américas, para el acto de entrega de la declaratoria del 6º Foro de Jóvenes de las Américas. Por favor, pase al estrado Harumi y Juan Carlos. Deseo lo mejor. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto culminamos el acto de entrega. Muchísimas gracias.